Bueno, ahora vamos a explorar las oportunidades y desafíos que enfrentan los gobiernos locales al fortalecer sus instrumentos fiscales y su solvencia crediticia para movilizar inversiones hacia el desarrollo urbano sostenible. En este panel vamos a conectarnos virtualmente con Roland White, líder global de gestión, finanzas y gobernanza de las ciudades en el Banco Mundial. Y tenemos acá el gusto de tener como panelistas a Enid Slack, directora del Instituto de Finanzas y Gobernanza Municipal de la Escuela de Ciudades de la Universidad de Toronto, y a Francesco Brindisi, que es el subcontralor ejecutivo, de la ciudad de Nueva York para presupuesto y finanzas. Es decir, también tenemos el control aquí. Así que invito a Enid y a Francesco a pasar conmigo al escenario. Yo voy a tener el gusto de moderar esta sesión. Okay. So I'm gonna switch to English. But if you want, Francesco. Ahora voy a pasar al inglés, pero si querés hablar en español, Francesco, como prefieras. En italiano, sí, no, en italiano no, pues no tenemos interpretación de italiano. Entonces, la idea de esta sesión es tener una conversación acerca de los instrumentos y cómo podemos hacer la diferencia entre la obtención de fondos y el financiamiento. ¿Cómo podemos hacer esto? Roland va a hablar acerca de la solvencia crediticia. Ya puedo ver a Roland que está acá. Muchas gracias por conectarte y por estar ya con nosotros. También tenemos Francesco que va a llevarnos a los desafíos de la ciudad de New York, no solamente en términos de presupuesto, sino también en términos de ingresos. Entonces, habiendo dicho esto, comencemos entonces con Roland, que ya está conectado. ¿Nos puedes escuchar bien, Roland? ¿Nos puedes ver? Sí, sí, los puedo escuchar y los puedo ver. Perfecto. ¿Me pueden escuchar a mí? Sí, también. Bueno, decime si puedes ver mi pantalla. ¿Puedes ver la presentación? Ahí está llegando. A ver, vamos a ver. Sí, perfecto, ahí está. Bueno, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias por invitarme en primer lugar a participar a este importante evento. Lamento no poder estar en persona. Yo quiero hablar un poco hoy acerca de toda la cuestión de liberar finanzas subnacionales para las municipalidades, y en realidad esto me estoy basando en el trabajo que ha estado haciendo el banco durante 2 décadas. Algún trabajo se ha cristalizado en un informe que fue publicado hace 6 meses. En realidad, el hallazgo empírico de este informe y lo que tenemos que mirar es que el financiamiento privado de las municipalidades en las economías en desarrollo ha sido extremadamente bajo. Este cuadro nos está mostrando el nivel de deuda municipal en los países de altos ingresos versus los que ven más abajo en rojo, los países en desarrollo, es decir, ingresos más bajos. Vemos que en las economías en desarrollo el endeudamiento municipal tiene un porcentaje bajo del Producto Interno, representa un porcentaje bajo. Si vemos el otro canal,
a través del cual se moviliza las finanzas municipales, aquí vemos que hay relativamente pocas APP, es decir, asociaciones públicas privadas. Vemos que tienen un porcentaje del APP global en las economías en desarrollo. Volviendo al 2015, lo que vemos aquí es que excede el 7% del total y hace pocos años, en el 2021, el nivel de actividad disminuyó y permaneció extremadamente bajo. También específicamente el endeudamiento en general no ha cambiado los niveles en cuanto a los APP en los últimos 20 años. La pregunta obvia es ¿por qué? En el banco nosotros desarrollamos un marco analítico para tratar de comprender los principales limitaciones para el financiamiento de las municipalidades, y que hay tres componentes principales. El primero es la demanda efectiva. Esencialmente, los factores de demanda efectiva incluyen, en primer lugar, a nivel institucional, la capacidad que tienen las municipalidades para preparar y ejecutar proyectos. Entonces, esto es fundamental, es un factor que atraviesa todo. Y hay varios factores que tienen que ver con la solvencia crediticia de las municipalidades. La idea es la capacidad que tienen de ser un, una, un lugar atractivo para los inversores. Entonces hay que ver también el nivel de ingresos a los que tienen acceso a las municipalidades. Y por otro lado, también está la calidad de la gestión financiera de la municipalidad, la transparencia, etcétera. Si los inversores no pueden entender la naturaleza de las instituciones, o ahí ya tenemos un problema. Entonces luego está desde el lado del suministro financiero, digamos, que ingresa al sistema municipal. Tenemos que hablar acerca del nivel y la profundidad de la sofisticación de los marcadores de capital entre la oferta y la demanda, el marco regulatorio legal que legislan los gobiernos nacionales dicen cuánto pueden pedir prestado las municipalidades. Hay que ver los procesos a través de los cuales tienen que pasar, las aprobaciones que necesitan y qué sucede en el caso de impago de deuda. En cualquier país, la naturaleza y el nivel de las finanzas comerciales a través de los canales APP, puede haber alguna combinación puede existir en este caso una combinación de varios factores. ¿Qué se puede hacer con esto? Se pueden tomar estos diferentes factores y desglosarlos en dos grupos. Uno está en el eje vertical y el otro en horizontal. En el vertical tenemos los factores que los gobiernos nacionales controlan, como por ejemplo el marco de endeudamiento municipal, la asignación de ingresos y el sistema de contabilidad municipal. En el eje horizontal tenemos los factores que las municipalidades tienden a controlar, o los factores que ellos tienden a controlar, cómo manejan sus finanzas locales, los ingresos que pueden movilizar, el impuesto inmobiliario, etcétera. En cualquier situación dada, en cualquier país o en cualquier ciudad, se necesita eh, mover a las ciudades desde la izquierda, desde la parte de izquierda abajo a la parte superior derecha. Voy a hablar un poco acerca de lo que está haciendo el Banco Mundial para poder abordar estos factores. En los diferentes ejemplos que podemos ver del lado derecho, hablando en general, hay tres diferentes grupos.
En primer lugar, tenemos las iniciativas de financiamiento a nivel país, tenemos lo que hacemos en nuestra actividad diaria y también nuestras operaciones de préstamo. Nosotros tenemos las municipalidades, el BRD, el IBRD. Se comprometió, por ejemplo, con Bogotá en la contratación y financiamiento del metro de Bogotá, por ejemplo. Por supuesto, nosotros también tenemos las actividades de préstamos directos del IFC, que ya lleva 2 décadas, y la cartera internacional, en donde se exige una garantía soberana. Nosotros trabajamos también con los intermediarios financieros para prestar a las municipalidades, y hace más de un año, porque esta es una prioridad para nosotros, establecimos una fuerza de trabajo y nosotros tenemos varios equipos en los países trabajando para identificar y liberar oportunidades de financiamiento para negocios. Entonces estamos trabajando con el sector público y también a través del IFC. Nosotros tenemos diferentes programas a nivel global que se centran en esto, y voy a mencionar uno solo porque no tenemos mucho tiempo. Es un curso intensivo de capacitación para los oficiales municipales para ayudarles a identificar para sus municipalidades específicas qué se necesita hacer para ponerlos en una trayectoria, en un curso en donde puedan llegar al mercado en un periodo, digamos, de 12 meses, por ejemplo. En este proceso de rejuvenecer y expandir el programa para poder ofrecer actividades de apoyo luego de este curso inicial de capacitación. También debería mencionar para aquellos que están interesados que hay un trabajo que se hace que en los países de bajos ingresos e ingresos medianos para préstamos, y también ofrece información acerca de la naturaleza del marco legal e institucional en esos países en donde hay un endeudamiento municipal. Finalmente, proveemos asistencia técnica generalmente en conjunto con los gobiernos nacionales para financiar la infraestructura y los servicios urbanos. Entonces, ahí pueden ver la tapa del informe a la derecha. Yo trabajé con el gobierno de India para tomar el marco analítico, tomamos el marco analítico que les mencioné anteriormente y lo aplicamos a la India en profundidad. Fueron más o menos 18 meses que nos llevó para poder evaluar exactamente qué es lo que estaba sucediendo con el endeudamiento municipal y con la actividad de las APP, y detallamos también las limitaciones en ese país específicamente, y luego desarrollamos una estrategia para poder abordar ese problema. Hay otras actividades que hemos hecho en este sentido, pero bueno, no tengo más tiempo, así que muchas gracias. Thank you so much, Roland. Gracias, Roland. Ahora vamos a ir a la presentación de Edith. Muchas gracias a todos por la invitación a participar hoy. Es la segunda vez que estoy en Mendoza, me alegra mucho poder volver. Estamos hablando de las finanzas municipales y muchas de las cosas que me van a escuchar decir quizás las hayan escuchado ya durante el día, pero sirven para reforzar temas importantes. Roland nos contó sobre los mecanismos de financiación, lo que ven a la derecha de la presentación, sobre todo con los P3, que son los APPs. Cuando hablamos de infraestructura tenemos que diferenciar entre financiación y finanzas. Finanzas es la forma de
hacer la inversión inicial, pero se debe tener financiamiento para poder devolver el dinero. Si uno pide prestado, tiene que pagarlo luego, devolverlo, ya sea mediante transferencias, recolección de impuestos, etcétera. En el sector privado, cuando ingresan en la asociación, en esta alianza, necesitan que se les devuelva la plata de una forma u otra, a través de los servicios que prestan o lo que sea. Necesitamos tener los fondos para poder pedir el financiamiento. Ahora, con los fondos voy a hablarse de por qué los ingresos propios, por ejemplo, los impuestos y las transferencias, las tasas no condicionales, etcétera. Pero yo voy a hablar sobre por qué los ingresos propios deben ser utilizados. Cuando hablo de impuestos a la propiedad, y cuando hablo de tasas a los usuarios, hablamos de herramientas fiscales municipales, que son tasas municipales ecológicas, que no traen necesariamente mucha plata, pero son incentivos para proteger el medio ambiente. ¿Por qué usamos los ingresos propios? Hablamos un poco con Danilo de crear credibilidad mediante la habilidad de generar los propios ingresos. Las agencias están interesadas en lo que nosotros podemos hacer, en cómo vamos a devolverles el dinero. No necesariamente depende de otros niveles de gobierno, sino en cómo lo vamos a hacer nosotros mismos. El uso eficiente de los recursos sugiere que cuando uno tiene sus recursos, uno es más cuidadoso de cómo los gasta. Uno es más eficiente cuando uno tiene que ir a buscar al contribuyente a pedirle que pague los impuestos. Y tenemos mejor control sobre nuestras finanzas con nuestros recursos. Y también necesitamos sustentabilidad fiscal, porque esto no se puede transferir a otros niveles del gobierno. Puede andar bien por un año, pero si cambia el gobierno, cambian las prioridades, esas transferencias desaparecen. Entonces tenemos que tener estabilidad en las municipalidades en la provisión de los servicios. Entonces, los ingresos propios son muy importantes en relación a los fondos. ¿Por qué hablo del impuesto a la propiedad? Uno de los motivos es porque la propiedad no se puede mover. Los ingresos sí, pero la propiedad no, se queda ahí. Es, es un impuesto por beneficios, paga por servicios que las personas utilizan, ya sea agua, drenaje, cloacas, etcétera. Y esos servicios aumentan el valor de la propiedad. Y hablamos un poco de esto con Cintia, porque podemos ver los beneficios que mejoran el valor de nuestra propiedad. Es una fuente de recursos, de ingresos estables. Y, por ejemplo, en la pandemia, este impuesto seguía ingresando. Otros impuestos bajaron o desaparecieron, pero este no, este fue estable. Es visible, se puede contabilizar, es algo que a otras personas no les gusta. Es visible porque uno paga directamente. Si estoy trabajando y se paga a través del salario, hay cosas que se pagan a través del salario, por ejemplo los aportes jubilatorios, o eso uno no se da cuenta que uno lo paga, pero este impuesto sí uno se da cuenta. A lo largo de los años, a veces uno no tiene idea de qué se van los impuestos, pero este impuesto en particular de la propiedad llega todos los meses, es muy visible, hace los gobiernos muy implicados y tienen que dar cuenta de su uso. También genera un crecimiento económico
que no funciona en detrimento, y es un impuesto local que nos da autonomía y rendición de cuentas. Esto se utiliza en muchos lugares, por ejemplo en Atlanta, en Brasil. Un impuesto a la propiedad que funciona bien es el que captura el valor de la propiedad, porque tenemos el valor de mercado, que es el de uso más alto, y que se captura el impacto en la tierra, en la propiedad, y tiene que funcionar bien este impuesto. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen este impuesto en sus municipalidades? La mayoría de ustedes tienen impuestos a la propiedad. Este en muchos lugares es el 40%. A algunos de ustedes les ingresa 40% por este impuesto, 25%. Sí, bueno, hay algunas manos. Entonces, generalmente encontramos que este impuesto no tiene un muy buen resultado. Eh, Generalmente es un estimado de 1% del Producto Bruto Interno. En el Latinoamérica y el Caribe este monto es de 0.4% del Producto Bruto Interno. En Canadá es uno de los más altos eh, y es de 2.7% del Producto Bruto Interno. Otros países tienen 3%, el Reino Unido, Australia y Francia también tienen impuestos altos en este aspecto. Hay un gran potencial en el impuesto a la propiedad. Entonces, ¿por qué poca gente levanta la mano cuando yo digo que ingresa el 40%? Tengo que especular el por qué, porque no tenemos tiempo de hablar. El tema del por qué es un tema de capacidad. Evaluar las propiedades, ver dónde están, asignarles un valor, es mucho trabajo. También hay resistencia política, aumentar el valor del impuesto a la propiedad, porque las personas saben lo que significa, y hay falta de confianza en el público, en el gobierno. Si no confiamos en el gobierno local, entonces no vemos por qué tendrían que subir los impuestos. Entonces, genera un tema de credibilidad. Creo que podemos lidiar con esto. Paul Smoke habló un poco de esto, de cómo necesitamos aumentar nuestra capacidad en este sentido. La educación puede ser una herramienta, decirle al público, esto hacemos con sus impuestos, por eso, así calculamos sus impuestos. Entonces las personas pueden entender mejor cómo funciona el impuesto a la propiedad. Y eso sería menos negativo, no voy a decir más positivo, menos negativo. Y también sabemos que hay nuevas tecnologías que podemos utilizar en países como África, por ejemplo, que no tienen este tipo de propiedades. Están ahora utilizando drones para encontrar las propiedades o inteligencia artificial para evaluar el precio de estas propiedades. Entonces tenemos muchas oportunidades. Entonces, qué son, ¿por qué utilizar los user fees, que son las tasas por servicio? Entonces, por ejemplo, esto le dice al gobierno lo que la gente quiere, porque cuando uno le cobra por los servicios, las personas no quieren pagar y reducen el consumo. Entonces, por ejemplo, con el agua, si cobramos por el agua, la gente va a cuidar el uso que hace del agua. Y no necesitamos toda esta infraestructura quizás tan rápido como necesitamos el impuesto de la propiedad. Entonces, estas tasas por servicio están en la discusión, hay gente que puede utilizarlas, a veces se puede pagar, a veces no, por ejemplo el agua, a veces las personas de bajos ingresos no pueden pagar estas tasas de servicio. Es difícil determinar las causas. Ustedes son los municipios, ustedes tienen la información que necesitan para proveer estos servicios, costos operativos, capitales de largo plazo. Necesitan trabajar con ingenieros para averiguar
dónde poner los costos. También tienen que evaluar un mecanismo de precio. Entonces, si uno observa el cargo por congestión en el Reino Unido, por congestión vehicular, esto genera también aumentos o baja la cantidad de congestión vehicular. Entonces, a veces es difícil cambiar. Se puede bajar las tasas, pero no eliminarlas. Entonces, una vez que se carga por congestión vehicular, es muy difícil decir pedir que se aumenten esas tasas. Con respecto a las herramientas fiscales ecológicas que tienen de financiamiento a nivel municipal, puedo mostrarles lo que utilizamos en Canadá. Estos son impuestos o tasas por servicios que generan un comportamiento sostenible a nivel ambiental. Entonces, nosotros cobramos o ponemos tasas que incentivan a las personas a cuidar el ambiente. No quieren ahorrar, pero en algunos casos no nos dan no recaudamos nada de plata por estos servicios, ¿no? Pero hace que los usuarios cuiden mejor. Por ejemplo, el agua, por el agua de lluvia, el tratamiento de los residuos, por la congestión vehicular, por el estacionamiento, etcétera. Por todo se pagan tasas. Con respecto a la recolección de los residuos, si le cobran a las personas por la cantidad de kilos que producen de basura, van a reducir su cantidad de basura. Si cobramos por el tiempo de estacionamiento, también quizás van a pensar mejor si llevan el auto o no. También tenemos tasas de registro por tener los autos, los automotores. Todas estas son herramientas que ayudan al medio ambiente, traen algo de dinero, aportan algo de dinero, pero la clave es promover el cuidado y la sustentabilidad medioambiental. Me he pasado, he ido muy rápido porque tenía que cubrir muchas cosas, pero la distinción fundamental es importante. Si van a utilizar esquemas de financiación, necesitan tener los fondos para poder devolverlos. Thank you so much, Enid. Muchas gracias, Enid. Ahora Francesco, entonces. Esta es la parte del programa en donde van a escuchar a un italiano hablando en inglés, así que se van a divertir un rato, espero. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que nosotros vemos como nuestras necesidades de capital y de financiamiento y cuáles son nuestros compromisos de capital planificado. Nosotros estamos trabajando en contra de las limitaciones en este sentido. Aquí tenemos el plan del 2025 al 2029, que estamos planificando invertir en proyectos de capital. Este es todo, son todos los recursos que tenemos. A la parte inferior van a ver que hay una pequeña barra que no se ve mucho, la tapa acá la señora que está sentada, pero aquí ven que tiene que ver con el tráfico masivo, digamos, el transporte de pasajeros. Nosotros tenemos un poco de todo en Nueva York. Tenemos todas las clases de tasas y impuestos que ustedes se puedan imaginar. Aquí tenemos tres fuentes de financiamiento para este plan capital. Aquí tenemos una obligación general. Tenemos aquí, por ejemplo, en esta obligación general, un crédito de 36.7 mil millones de dólares. Luego tenemos, por ejemplo, las tasas por uso de agua,
son las que financian justamente la provisión de agua potable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de dónde recibimos toda esta deuda? Tenemos varios créditos que recibimos de Standard Poor's, Moody's, Fitch, perdón, no los créditos, sino la calificación crediticia que recibimos de Standard Poor's, de Moody's, de Fitch, de Cabra. Aquí pueden ver entonces las calificaciones que hemos recibido. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La razón es que no tenemos grandes finanzas, sino que si ustedes miran nuestro balance estarían sorprendidos y no me hablarían nunca más porque tenemos un déficit de 200.000 millones. Pero la forma en que lo hacemos es que, bueno, somos una gran economía y entonces hay una concentración de dinero, entonces tenemos muchos ingresos por impuestos. Entonces nuestra actividad económica es gigantesca, entonces bueno, así también de gigantesca es nuestra deuda. Entonces solamente controlamos el impuesto inmobiliario, pero aparte de la economía, la calificación que nosotros recibimos, la calificación crediticia, proviene de que nosotros tenemos pasivos elevados a largo plazo y tenemos riesgos y incertidumbre política y macroeconómica y riesgos que no están dentro del presupuesto, es decir, cambios sectoriales, inmigración federal y también política comercial. Estas son las debilidades que tenemos, por las cuales no, digamos, esto va en contra de nuestra calificación crediticia. Sin embargo, lo que nos aumenta la calificación crediticia es bueno, justamente que somos una economía muy poderosa. Hace 50 años casi caemos en default. El presidente nos dijo que no muriéramos. Ese era el titular, porque no quería pagar la deuda. Entonces lo que sucedió es que, bueno, en realidad nos salvaron. Tuvimos un salvataje, pero lo que hicimos fue emitir un acta de emergencia financiera. Es que esta fue el acta de 1975. Este es el marco fiscal. Y en realidad tuvimos un presupuesto operativo equilibrado según los principios de contabilidad generalmente aceptados. Después tuvimos actualizaciones trimestrales del plan financiero de 4 años, de los ingresos, del gasto y del endeudamiento. Dentro también de este marco fiscal, dentro de esta acta de emergencia, había bonos emitidos exclusivamente para reembolsar el gasto sobre los proyectos de capital. Y también la imposición de impuesto a la propiedad para pagar la deuda antes de justamente incorporar estos impuestos al Fondo General de la Ciudad. Entonces pudimos acomodar nuestras finanzas y pudimos mejorar nuestra calificación crediticia también. Este marco fiscal requería transparencia y monitoreo, o sea, auditorías. Entonces, según este marco, hay 4 entidades que conducen una auditoría financiera independiente. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Si se fijan acá, tenemos una deuda, un límite general a la deuda. Esto es constitucional. Esto está establecido por la Constitución, por el Departamento de Finanzas en nuestra ciudad. Ustedes ven que en el 2025 era de 136.8 millones de dólares. Esta es entonces, es la deuda aplicable al límite. Nos pasamos del límite. Esto que está especificado en la Constitución. Y en lugar de cambiar la Constitución, que es muy difícil, lo que hicimos fue que el Estado generara nuevos créditos para nosotros, de modo que no se tuvieran en cuenta. Por supuesto que estábamos aquí haciendo trampa, porque somos de Nueva York. ¿Qué esperan de nosotros? Hicimos esta trampita. El problema
Bueno, en realidad el pensamiento lógico es que nuestra solvencia crediticia no es realista porque nosotros tenemos un montón de otros impuestos. Entonces, si respiran, les ponemos un impuesto. Tenemos cuanto impuesto se les ocurra. Entonces, cada vez que llegamos a ese límite, y eso sucede, por supuesto, siempre hemos tenido un grupo de deuda que se crearon o que hubo exención. Entonces, una de las cosas que hacemos, que lo pueden ver ahí, es ver cuántos miles de millones nos quedan en, nuestro, en nuestra potestad de incurrir en deuda. Entonces, últimamente, debido a la pandemia, eh, se redujo se redujeron las tasas por impuestos a la propiedad. Nuevamente estamos llegando al límite de endeudamiento y estamos tratando de manejarlo adecuadamente. Lo otro que hacemos es que decimos esto no es legal, decimos en nuestra política de endeudamiento no podemos tener ese servicio que sea más de 15% de nuestros ingresos. Entonces esto es mucho dinero, es mucha deuda. Lo interesante y no lo veo acá, pero seguro que está. Hacemos proyecciones. Lo importante, lo gracioso del 15% es que es autoimpuesto y nosotros creemos que tiene un significado y que está calibrado perfectamente. En realidad es un monto que fue inventado. Sin embargo, ustedes pueden ver las barras en mi versión de las diapositivas, porque ahí no se veían. Nosotros nos estamos ya acercando a ese 15%. ¿Qué le decimos al mercado si nos pasamos, si sobrepasamos este 15%? Bueno, voy a pensar en vos, Doug, porque para ser honesto, nosotros no tenemos la idea de cómo podemos reparar nuestros activos, porque siempre hay alguien que mira los activos desde afuera y dice, bueno, sí, está bien, o bueno, quizás acá se necesita algo, pero no se toma con mucha seriedad. No, o sea, nosotros en realidad no tenemos idea de cuál sería el monto que necesitaríamos para mantener nuestros activos. Y con respecto al riesgo del cambio climático, en amarillo ustedes pueden ver lugares en que si llueve mucho, esos lugares no pueden captar todo el agua. Entonces, en términos de manejo del agua pluvial, de manejo de los desagües pluviales, nosotros somos una ciudad costera, entonces nos vamos a inundar. Entonces, ¿cuánto va a costar justamente proteger las zonas costeras? Y nos imaginamos cómo vamos a financiar esto y es una pregunta abierta. No tengo nada de tiempo, así que acá termino. Gracias. Thank you so much. I think that were amazing. Muchas gracias por su presentación, fueron maravillosas. Quizás podamos continuar durante el recreo en el café, porque necesitamos ponernos a tiempo, así que solo tengo una pregunta para cada uno de ustedes, pero seguramente hay muchas más preguntas, así que en el café se las plantean. Para Roland, has actualizado el programa en concepto con la solvencia crediticia y tienes mucha experiencia trabajando con los mercados de márgenes y quería preguntarte cuáles han sido los puntos más decisivos para la CDT que vienen de un prestador de alto riesgo y que dan confianza al inversor y que cambian la, el rango crediticio. Tal vez viene de la parte institucional o un cambio en la legislación,
Pero ¿cuál es el cambio para acceder a los inversores en las ciudades? Yeah, let me start off by saying that Permítame comenzar diciendo que si volvemos al marco que les mostré y los factores que se controlan a nivel nacional, de ciudad, etcétera, lo que van a tener que hacer es variar de país a país, de ciudad a ciudad, dependiendo de los distintos factores en cada lugar. Cuando se enfocan los esfuerzos para proveer un ambiente en el que las ciudades puedan alcanzar el mercado y lograr el financiamiento privado, dependerá de cada lugar, de cada país, de cada ciudad. Hay un ejemplo que les puedo dar para ilustrar esto. A fines de 1980, África, de 1990, África estaba saliendo de un problema con la constitución, etcétera. Por un lado, las ciudades, particularmente las grandes ciudades de Johannesburgo, Ciudad del Cabo, etcétera, emergían del apartheid y como entidades solventes les iba bastante bien a nivel financiero. El problema en ese momento era el marco de regulatorio que no era conductivo, no captaba la inversión privada. Las municipalidades podían pedir préstamos, pero los gobiernos decían que no podían. El gobierno nacional necesitaban los gobiernos locales aprobación del nacional y entonces caían en default. Había la comunidad privada miraba muy de costado lo que estaba sucediendo, no querían participar. Los gobiernos nacionales implementaron algunos procesos que a lo largo del tiempo se tradujeron en legislación y la parte de financiamiento y gestión municipal que había un capítulo que se refería a esto en la legislación y que estaba relacionado con el endeudamiento. En Sudáfrica, la tendencia fue increíble. En un año hubo una gran respuesta de la comunidad de inversores que comenzaron a participar con las grandes municipalidades, pero luego empezaron a participar con los municipios más pequeños o de tamaño mediano. La historia terminó con un declive en los últimos años. No es porque haya cambiado el marco de, de créditos, sino porque en general las municipalidades y de los créditos municipales y su performance a nivel financiero ha decaído. En unos segundos quiero decirles que el punto importante en estos esfuerzos, ya sea que tengan que ver con la legislación nacional o con fortalecer las finanzas de un municipio o de eh, financiar sus obligaciones, es que estos son procesos, no pasan de la noche a la mañana, llevan mucho trabajo a lo largo del tiempo, trabajo complicado. A veces uno llega a un punto donde uno dice, este es un punto de quiebre. Esto ocurrió en 2003, 2004 en Sudáfrica, pero ese punto de quiebre llevó años de trabajo. Entonces, prepárense para trabajar mucho a lo largo del tiempo si quieren alcanzar este tipo de resultados. Muchas gracias, Roland. Podemos ahora avanzar con la pregunta para Enid. Enid, tuviste un enfoque más tradicional sobre el impuesto a la propiedad, pero describiste cómo podemos utilizar o cómo las ciudades pueden utilizar las tasas para crear un comportamiento mejorado para el uso de los distintos servicios y cómo pueden ser más eficientes y también equitativos. Entonces, ¿puedes decirnos un poco más cómo
¿Crees que las ciudades en Latinoamérica también pueden hacer esto? Algunas, por supuesto, cobramos tasas por el uso de agua o por el estacionamiento, lo estamos haciendo, pero ¿cómo podemos aumentar o mejorar esto como una buena fuente de ingresos? Gracias por la pregunta. Creo que hay muchos temas sobre el uso de estas herramientas que tienen que abordarse. Uno ya mencioné que es el problema de los bajos ingresos que generan. Con el agua, por ejemplo, cuando el precio del agua eh, tenemos un uso de metros cúbicos según personas por el cual no se cobra, y se cobra a partir del uso de tantos metros cúbicos. Otro problema es la evasión. Se cobra por recolectar la basura, entonces la gente va y la tira en otro lado. Esto también genera un problema. Además de la obligatoriedad, hay que poner carteles, no tiren su basura en este lugar, y colocar multas y asegurarse de esta manera que las personas entienden, y también a través de la educación. En todo esto hay que decirle a las personas por qué lo estamos haciendo, cuál es el impacto de tomar estas acciones. También hablamos de la capacidad de cómo cobrar estas tasas, cómo saber cuánto cobrar, cuál es el costo de esto. Hay asociaciones municipales que pueden ayudar con esto, quizás el gobierno central puede ayudar también. Lo que necesitamos es entender y aprender cómo mejorar esto, cómo calcular bien las tasas. Y también hay oposición. Nosotros decimos, bueno, vamos a cobrar por la recolección de los residuos, y a la gente le molesta. Entonces tenemos que brindar alternativas. Hay que reducir otros impuestos en ese caso. También hace algunos años cobrábamos por la cantidad de basura domiciliaria, pero lo que ocurrió con esto es que se redujo la recolección. El argumento era que todo era para ingresos, pero no, lo que queríamos era cambiar el comportamiento de los contribuyentes. También tenemos que brindar alternativas. Si vamos a cobrar por utilizar una ruta, una calle, tenemos que brindar alternativas, dar un buen sistema de tráfico antes de aplicar el impuesto. Cuando hay congestión vehicular, realmente las personas tenían alternativas porque podían utilizar el sistema de buses. Entonces se necesita una gran planificación para integrar estas herramientas. Muchas gracias. También podemos continuar con esta conversación. Francesco. Luego tendremos una conversación más profunda con Daniela sobre la credibilidad crediticia de las agencias y cómo construir confianza. Pero me gustaría escucharte y que le cuentes a los secretarios de finanzas de las ciudades. Nueva York tiene un perfil crediticio fuerte, como nos mostraste en los gráficos, que es algo muy importante para la conversación, pero ¿cómo podemos aprender a construir la estructura de la gobernanza para mejorar? Nos hablaste de la crisis de hace 50 años y de cómo construyeron este proceso. Y este proceso forma parte de fundamental la confianza, cómo crearon la estructura, la gobernanza para que los mercados creyeran en ustedes e invirtieran en la ciudad. Y también cómo podemos aprender de esta experiencia. ¿Cuáles son los elementos claves que nos puedes compartir? Primero, soy el último entre ustedes y el café, así que aguántenme, por favor. No le voy a decir a los ministros de finanzas qué hacer con sus millones y millones de dólares.
Lo, lo último que quisiera hacer es desear que nadie entre en bancarrota, pero para nosotros fue muy útil la experiencia. No elegimos ese marco fiscal, eso se nos impuso. Y en esas circunstancias se entra en una crisis real y las neuronas empiezan a trabajar para buscar una solución con lo que se tiene a mano. Creo que en el corazón del marco fiscal tenemos el rol y la transparencia, que son claves. Si uno elige normas claras y transparencia y se adhiere a ellas, funciona bien. Cada lugar es diferente. No soy experto en esto, puedo, no soy experto en temas legales en Latinoamérica para venir a enseñarles sobre esto, pero nosotros solo nos adherimos a las reglas y a la transparencia. Las reglas deben ser razonables, las debemos seguir y tenemos que tener organismos de control que no nos den suficiente flexibilidad para hacerlo, pero que nos controlen lo que hacemos. Parte importante de la ley que emitimos, que es la Financial Act, nos ayuda a lograr lo que queremos hacer y a tener acceso a los mercados. Muchas gracias a todos los panelistas por esta conversación.